Generación presenta el mini mensaje. El mini mensaje. Una palabra de Dios para tu vida. A continuación, el mini mensaje. Dios les bendiga, hermanos que nos sintonizan por los diferentes medios. El mini mensaje del día de hoy es acerca de la vida de José, un personaje muy conocido. Tal vez algunos dirán, ¿por qué hemos de estudiar un personaje y aún que es del Antiguo Testamento? Bueno, déjame recordarte lo que nuestro Señor nos dice. En Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz. En la versión Arcas Fernández dice, fuente de vida es la palabra de Dios. Jesucristo dice, las palabras que yo os he dado, estas son espíritu y son vida. No solo estamos estudiando un personaje, sino que como ministerio sabemos que el fundamento de nuestra fe es Cristo y que toda la palabra de Dios es cristocéntrica. Así que estudiamos un personaje, pero también estudiamos la vida de Cristo. Este personaje, José, fue tipo y figura de Jesucristo. Fue menospreciado, fue vendido por sus hermanos y aún alcanzó una exaltación. Cuando decimos que él fue menospreciado, se cumple la palabra en Isaías 53:3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, le menospreciamos. Cuando decimos que José fue vendido, él fue vendido por su hermano Judá por 20 piezas de plata. Ahora Cristo también, él fue vendido por Judas por 30 piezas de plata. Cuando José alcanza una exaltación es porque él fue segundo después de Faraón. La Biblia misma nos dice que Faraón quitó el anillo de su mano y lo puso en la mano de José. Le permitió vestirse de lino finísimo y en su cuello puso un collar de oro. Esta es la figura de Cristo que fue exaltado, que ahora está a la diestra del Padre y Él intercede por ti y por mí. Hay otras similitudes que podríamos mencionar. Ambos estuvieron en posición de muerte junto a criminales. José estuvo en la cárcel con el panadero y el copero. De la misma manera, Cristo estuvo en la cruz con dos ladrones. Ambos fueron primogénitos de sus madres, José de Raquel y Jesús de María. Ambos fueron libertadores de su pueblo. En Génesis 45:5, José dice, no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Esta es la figura misma de Cristo. En Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ambos fueron proveedores de pan. La Biblia dice que no había quien comprara pan si no fuera por medio de José. En Juan 6:35 Jesús dice, yo soy el pan de vida que descendió del cielo. El que viene a mí nunca más tendrá hambre. Pero también hay otras riquezas que José nos deja para ti como joven y como yo, aplicarlos a nuestra vida práctica. Esto es que José era un hombre que siempre buscaba de Dios. Nosotros lo podemos ver porque 4 veces la Biblia nos dice, mas Jehová estaba con José. Aún en medio de su dificultad, él buscaba de Dios. Si bien es cierto, Dios está en todo lugar y aquellos que hemos recibido a Cristo, el Espíritu Santo está en nosotros, nuestra tarea como hijos es mantener una comunión ferviente con nuestro Señor. Él cada vez toca a la puerta de nuestro corazón. En Santiago 4:5, la palabra de Dios dice que el Espíritu que Dios ha hecho morar en nosotros, Él nos anhela celosamente. En el verso 8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Isaías 55:6 dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Y aún David dijo, tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Jehová. Tal vez tú has pasado pruebas, has pasado desiertos, has pasado tribulación, angustia, adversidad, pero debemos de entender que así como José se mantuvo fiel, Dios le exaltó. Hay otra unción maravillosa que Dios depositó sobre José y era una gracia. En todas las esferas en las que José se desarrolló, lo hizo con excelencia, lo hizo diligentemente. Uno, cuando el padre lo delega, Jacob, a supervisar la tarea de pastoreo de sus hermanos. Cuando él luego llega a la casa de Potifar, dice que él fue puesto como mayordomo sobre toda aquella casa. Y aún dice que esa casa fue bendecida por causa de José.
Luego, cuando él está en la cárcel, dice que él fue puesto sobre todos los presos. Y más aún cuando él llega a Faraón a interpretar los sueños, él fue puesto luego como segundo después de Faraón. No había hombre después de Faraón y de José, porque en aquel tiempo Egipto era una potencia y a tal exaltación lo llevó el Señor. Así que nosotros debemos ser diligentes, hacerlo todo como dice la palabra, de corazón como para el Señor y no para los hombres, y alcanzaremos esas victorias. Por último, hay una unción de emprendedor en José. Él sin duda realizó muchos proyectos. Uno de los que podemos resaltar fueron los hilos de José. Dios le habilitó a él en inteligencia, en sabiduría, con diseños para poder ejecutarlos y emprenderlos, porque venía un tiempo de hambruna y estos graneros, los hilos de José, era un abastecimiento. Esto le permitió incluso a José vender a las naciones. Así que hermanos, si tú estás en el área de ventas, en el área de administración, de marketing o de publicidad, esa es la unción que Dios te quiere dar, que las naciones vengan a ti y tú les puedas vender sin dificultad a ellos. Por lo demás, hermanos, tú podrías decir, bueno, esta fue la vida de José. Pero así como Dios bendijo a José, Dios nos ha de bendecir hoy en día. Si nos ha dado a su Hijo, dice la Biblia, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Dios nos ha dado talentos para que los pongamos para el servicio de Él, en donde nos desarrollemos, en las empresas, en nuestros estudios, en nuestras casas, que haya esa bendición. Nos ha llamado a ser cabeza y no cola. En Deuteronomio 28:8, en la versión Corona de Jerusalén, dice: Adonai enviará la bendición para que esté contigo y te bendecirá en tus graneros y en tus empresas y en toda la tierra que Dios te dará. En 2 Corintios también el apóstol Pablo dice: Mas conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre para bendecirnos. Que este mini mensaje y que este estudio de la vida de José sea de bendición y de edificación para tu día. Que Dios te bendiga. Generación presentó el mini mensaje, una palabra de Dios para tu vida.